Bueno, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, buenos días, bienvenido. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Bueno, un día que nos encuentra a Tegaldo, a quien les habla, y a Pereira en una nueva coincidencia, trabajando en pleno paro los tres. Sí. Porque estamos... No, estamos en paro ya. Nosotros ya... Sí, ¿no? Ya, Sí. ya arrancamos el 9. paro, pero acá estamos trabajando, incluido el presidente del PIT-CNT. Exacto. Pero Yo bueno, diría, son gajes del oficio. Diría en que este el día caso. del paro es el día que trabajo más. Y sí. Pero bueno, es la tarea que escogimos hacer, así que feliz porque la gente sigue respondiendo al movimiento sindical, ¿no? Antes del aire hablábamos, un poco en broma, un poco en serio. El quinto paro en 7 meses, ¿no es mucho? Bueno, depende. Nosotros somos de los que creemos que hacer paros porque sí no tiene ningún sentido. Pero si uno ubica los motivos, cada uno de los motivos del paro, entiende los sentidos de cada una de las medidas. Es decir, cuando nosotros escogemos la medida de paro general, ese día básicamente no estamos escogiendo el paro como opción, estamos escogiendo el paro como instrumento movilizativo para que miles de trabajadores expresen en la calle las posiciones del movimiento sindical, que es lo que está pasando hoy. Y en otros momentos donde nos pareció que la situación era aún más compleja, escogimos por el paro y lo que hicimos no fue hacer un acto de masa, sino simplemente parar 24 horas. En este sentido, hoy tenemos un conjunto de demandas para plantear y de objetivos posteriores, es decir, de cosas que vamos a plantear en perspectiva. Por ejemplo, dentro de las demandas nosotros decimos que los consejos siguen con muchas dificultades, que esas dificultades están vinculadas a los correctivos a los 2 años, que esto es muy difícil de admitir por los sindicatos, yo diría imposible, y que aquellos convenios que se han firmado es porque se han flexibilizado esos tiempos. Van grupos que ya están cerrando. Pero han Muchos. flexibilizado ese aspecto. Es decir, el correctivo lo han ubicado a los 18 meses y un segundo correctivo a los 30 meses. Es decir, han encontrado fórmulas que de alguna manera han implicado flexibilizaciones a los lineamientos originales. Esto es lo que queremos promover hoy, que haya flexibilizaciones en ese aspecto, que se atienda de manera mayor a los salarios menores a 15.000 pesos líquidos, que haya una iniciativa mayor en cuanto al salario mínimo nacional, porque esto marca de alguna manera el punto de partida de los salarios en el Uruguay, y de alguna manera estas cosas yo creo que la gente las comparte. Fíjate vos que ayer en la encuesta de opinión, esas encuestas después se leen poco. La preocupación, segunda preocupación, de los trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos es su salario. Pero ¿cómo no va a ser esa? Si su salario no le da para vivir. Y todos sabemos que con 15.000 pesos en el Uruguay no se vive. Y no son 2.000 o 3.000 trabajadores, son en el entorno de 500.000. La cifra de personas con salarios menores a 15.000 pesos nominales, ¿no? Menores a 15.000 pesos nominales son 426.000 personas, según nos dio la planilla del Poder Ejecutivo en la primera ronda de Consejo Salarial del sector privado. Esas personas, ¿cómo hacen para vivir con ese salario? Sumado a una suba de precios que en algún momento tenemos que discutir porque no tiene explicación. Si vos ubicás una banana ecuatoriana en el puesto de Pinamar, ahí donde termina la costanera, 28 pesos, y cuando llegás a la gran superficie, acá, vecino de ustedes, está 88, alguien tiene que explicar cómo se construye ese precio de 28, 88. Si uno va y habla con un productor agropecuario de la zona de Montevideo rural y resulta que de ahí la lechuga sale 6 pesos, pero cuando yo la voy a comprar la compro a 20 y hay 14 kilómetros, 15 kilómetros. No puede vincularse al transporte. Entonces, me parece que hay que discutir en consonancia 2 aspectos. Cómo efectivamente este acuerdo de precios que celebró el Poder Ejecutivo con los empresarios se solidifica y se hace a más largo plazo. Cómo se construyen los precios en Uruguay. Ahora hay otro tema que están discutiendo, cómo se construyen los precios de los medicamentos a nivel internacional para que no paguemos un medicamento un valor que no tiene. Cualquiera habla con un trabajador del medicamento y sabe que no tiene nada que ver ni con el precio de farmacia. Los farmacéuticos son tomadores de precios, yo ahí no me estoy metiendo con los farmacéuticos. El farmacéutico es como el carnicero. Exacto, un tomador de precios. Y al mismo tiempo, cómo efectivamente esto influye en nuestras vidas, porque finalmente si uno no puede comprar los medicamentos en la mutualista o en la farmacia, si uno no puede pagar los órdenes y los tickets, finalmente tiene derecho a la salud porque está afiliado a una mutualista o ACE. En ACE va a conseguir los medicamentos, pero si está en una mutualista, si tiene salarios de 15.000 pesos, está difícil para destinar 2.000 a medicamentos o a atenciones o a análisis, que es lo que a muchos compañeros nuestros les pasa. Bueno, estas son cosas que nosotros tenemos necesidad de pelear. Esto es negar los avances que se han tenido en estos 10 años, no. Sería una necedad. Cuando yo dije que el paro general del 6 de agosto fue el más grande de posdemocracia,
Algunos compañeros del movimiento sindical me llamaron para decirme, no nos podemos vanagloriar, pero si es el paro más grande, es porque tengo la organización más grande. Estoy en el momento con la organización más grande. Hemos logrado penetrar las grandes superficies, los shopping, tenemos sindicatos en la policía, tenemos sindicatos en las domésticas, hemos penetrado algunos sectores de las nuevas áreas vinculadas a las finanzas. Multiplicamos por 5 o por 6 la afiliación en la construcción, la afiliación en el metal, la afiliación en magisterio, la afiliación en profesores. ¿Cómo no vamos a tener una movilización más grande si hemos ensanchado la base social del movimiento sindical? Esto debería alegrar a cualquier integrante progresista de la sociedad uruguaya, porque una sociedad democrática es aquella que tiene organizaciones fuertes. Si usted mira el mapa mundial, donde hay derechos es donde hay sindicatos fuertes y organizaciones de la sociedad civil fuertes, dispuestas a demandar aquellos nuevos derechos que hay que conquistar para una nueva sociedad, ¿no? Recién decías que hay más de 400.000 trabajadores que ganan por debajo de los 15.000 pesos. Muchos de ellos, o buena parte de ellos, están ubicados en el sector comercio, que está negociando. O que está ahí empezando a negociar de alguna manera. Los integrantes de la Cámara de Comercio, que es donde van a hacer hoy ustedes el acto, por lo menos se van a movilizar hasta esa zona de la Ciudad Vieja, frente a la Cámara de Comercio, los representantes de la Cámara de Comercio, de hecho sentados acá en esta mesa en alguna oportunidad, han dicho que si se celebran o si se acuerdan los salarios tal como vienen los lineamientos del gobierno de lo que están reclamando desde los sindicatos vinculados al comercio, puede haber pérdidas importantes de puestos de trabajo en el sector comercio. Y ustedes además, a eso además se suma lo que dijo el vicepresidente de la Cámara de Comercio, que sería deseable incluso no tener consejo de salario para darle la libertad a la empresa y al trabajador de poder acordar de otra forma por fuera de la estructura que está armada. ¿Ustedes qué responden a eso? Bueno, coherente con el neoliberalismo, ¿no? Coherente con la política que aplicaron en la década de los 90. El Producto Bruto Interno creció 40%, el salario 7%. ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Es posible que se le pida a la persona, porque en el comercio hay personas que ganan 11.000 pesos en el comercio minorista, hay personas que ganan menos de 15.000 pesos en el comercio mayorista? Ustedes dos yo sé que van al supermercado. ¿Ahí ustedes creen que hay dificultades para pagar esos salarios? Es difícil. Es difícil hacer creerle a alguien, un uruguayo cualquiera, que los shopping no pueden pagar un aumento salarial. Los trabajadores de los shopping no pueden tener un aumento salarial. Mucho más si uno mira la evolución del comercio en los últimos 10 años. ¿Por qué ha quedado tan postergado el salario del comercio? Bueno, se ha ido aumentando, casi al 50%. Imaginen lo que era ese salario hace 10 años. Se aumentó casi 50% y se ubican en 15.000 pesos. Imaginen eso hace 10 años. Entonces, lo que hay que hacer es construir condiciones para que efectivamente haya mayores salariales. Y también hay que generar condiciones para que la sociedad empuje en la dirección de que no sea el mecanismo de competencia el mecanismo de salarios bajos, porque el mundo demuestra que la única forma de competir no es por salarios bajos. Si miramos los países que tienen competencia internacional de productos en el exterior, no están compitiendo con salarios bajos aquellos que son países desarrollados. Está claro que el Uruguay es un país en desarrollo, pero no es la única manera. Estamos ante un dilema muy importante. En un proceso de desaceleración, ¿la izquierda puede seguir distribuyendo? Y esta pregunta, cualquier persona progresista se la tiene que hacer, se la tiene que formular. En primer lugar, para conquistar los derechos que en estos 10 años obtuvimos. Negociación colectiva, libertad sindical, tercerizaciones, ley de responsabilidad penal empresarial, ley de licencias para los trabajadores privados. Pero en segundo lugar, para seguir avanzando, porque está claro que aún habiendo avanzado esto, el punto que tenemos hoy es un punto insuficiente, por lo menos para 500.000 de uruguayos. Y por el otro lado está la demanda pública. Por un lado, la educación, que nosotros seguimos creyendo que no hay herramienta más formidable para construir igualdad de oportunidades y para construir sobre todo acceso a la sociedad. Y luego, por añadidura al empleo, pero una formación humanista que integre la educación formal, la formación profesional, la investigación científica, el conocimiento, para que el Uruguay se potencie desde donde se debe potenciar un país pequeño, en base a su conocimiento. Y una segunda preocupación que vamos a plantear hoy es que el presupuesto tenga 0 para el Poder Judicial. Está claro que es un poder del Estado, está claro que ahí se había originado un conflicto producto de una ley vinculada a los ministros, pero no puede ser ese el impedimento para que efectivamente el Poder Judicial reciba incrementos salariales. Ahí también hay salarios de 20.000 pesos o menos, ahí también hay situaciones injustas
y por otro lado, para reivindicar que no se vote el artículo 7.10 del presupuesto, ¿Qué que opinan indica ustedes de eso? una barbaridad. Ayer o anteayer Pero estuvo es que Pérez no hay Manrique nadie. acá Ayer y estuvo habló Pérez Manrique que le y habló llamaba la de- atención de que los trabajadores del Estado no hubieran alzado la voz. No, sobre que la ese vamos a artículo. alzar en el acto de hoy. Es una barbaridad jurídica y política. Política porque el único juicio que el Estado va a demorar en pagar, va a postergar en pagar y va a decidir cómo pagar, es el juicio laboral. Son los créditos laborales. Sería la situación, no le va a pagar al sector más débil de uruguayos que le ganan el juicio al Estado. No nos parece correcto. Nosotros entendemos que haya dificultades, entendemos que el país no crezca a la tasa que venía creciendo en los últimos 10 años, pero no se puede cortar en ninguna línea por el lugar más fino del cinturón, ¿verdad? Ni se le puede pedir precisamente a los asalariados que le ganan un juicio al Estado, porque seguramente el Estado no hizo las cosas bien, que demore hasta la próxima rendición de cuentas y que ahí se vea cómo se le va a pagar, lo que va a hacer que demore 3 o 4 años e inclusive va a desestimular el juicio, ¿verdad? Entonces, no nos parece que este sea el mecanismo, nos parece que varios de los técnicos que hemos consultado nos han manifestado su ¿Es posición inconstitucional? contraria. Bueno, yo no soy técnico Pero en digo, eso ¿les y nuestros han dicho técnicos eso son o no? laboralistas, pero vamos a consultar. Yo no soy especialista. Lo que creo que es antipolítico. Y esto es peor que ser anticonstitucional, porque va contra el derecho, insisto, del trabajador que le ganó un juicio al Estado y que va a tener un mecanismo mucho más largo. Es muy difícil encontrar, yo no sé cómo haría, esto puede enojar, yo no sé si enojará, cómo hacer para que alguien que es del movimiento progresista explique esto. Porque otro le gana el juicio al Estado y lo va a cobrar como lo cobró siempre, salvo el que le gane juicios laborales al Estado. El doctor Pérez Manrique ayer decía, inclusive, en algún momento utilicé yo la palabra por como él explicaba, que se le pasaba el dato al Ministerio de Economía y había como una discrecionalidad, es decir, era el Ministerio de Economía el que determinaba en la siguiente rendición de cuentas, en el siguiente presupuesto, e inclusive si se podía o no se podía, o sea, como Si quedaba... se podía o no se podía y la forma. Y la forma, exactamente, o sea, como que absolutamente todo quedaba en manos discrecionales del Ministerio de Economía. Yo creo que es un artículo absurdo, muy difícil de defender, cuestionable por el movimiento sindical y yo creo que debería ser cuestionable por toda la sociedad uruguaya y ojalá el Parlamento no lo vote. Yo Si se entiendo vota, que hay ¿ustedes podrían disciplina. recurrirlo como Bueno, lo vamos a como analizar, central? está claro que el sindicato judicial lo está analizando finamente y es ahí donde nosotros depositamos nuestra confianza. Seguramente vamos a llamar a un cuerpo, a nuestro cuerpo de abogados para que se reúne con otros especialistas constitucionalistas, los nuestros, como ustedes saben, son laboralistas, a los efectos de tomar una posición final. Pero no nos vamos a quedar callados. Digamos, hay gente que cree que apoyar determinado proceso de cambios es quedarse callado cuando se cometen errores. Y cuando se cometen errores hay que manifestarlo en toda la dirección. En el acto de hoy, mañana si me toca, hoy que me tocó venir al programa de ustedes, porque claramente ahí se está cometiendo un acto de injusticia. Y un acto de injusticia se cometa donde se cometa, a mí me duele. Recordemos simplemente para la gente, lo decíamos ayer, que los judiciales están desde el año 2010 con un tema pendiente que justamente se está dirimiendo en estrados judiciales y que esto iría, por ejemplo, directamente a evitar el estar, en el caso que el Estado tuviera que pagar todo el dinero que obviamente están reclamando los trabajadores. Bueno, pero lo que hoy se puede estar viendo como un problema de los judiciales, mañana va a ser para los trabajadores de primaria, para los trabajadores de AFE, para los trabajadores de ANCAP, para los trabajadores de UTE. Pero si solo fuera para los trabajadores judiciales sería una dificultad. Pero al mismo tiempo, yo soy de los que creo que siempre hay que encontrar una salida negociada a los problemas y que el Poder Ejecutivo debería convocar a los sindicatos judiciales, al sindicato judicial, a AJU, a discutir una fórmula de salida a este conflicto que ya lleva más de 2 años. Ahora, no se le puede tener congelado el salario a los trabajadores hasta tanto no se resuelva un tema de constitucionalidad de una ley, ¿verdad? Antes de cerrar la entrevista, Fernando, hablamos del paro de hoy, ya más temprano vimos los detalles, hablamos de lo cual van a ser las reivindicaciones centrales del acto que se va a desarrollar allí frente a la Cámara de Comercio. Mencionaste recién, al pasar, un capítulo que me gustaría desarrollar, porque además es un tema que siempre a la audiencia nuestra les preocupa, que es el tema precios, la formación de precios. Obviamente dejabas en claro la preocupación de la central sindical por lo que es la formación de precios. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer? Porque en realidad la central muchas veces manejó entes testigos o hacer una vigilancia de precios de alguna manera. Pero ¿qué se puede hacer concretamente desde el movimiento sindical
para poder tener algún tipo de injerencia en lo que es la formación de precios y interceder, mejor dicho, en lo que es en algún sector que hay especulación que ha quedado demostrado además. En algunos sectores que hay una especulación muy grande. La pasta de dientes, yo no sé si ustedes tienen comercial de pasta de dientes, porque es abusiva la multiplicación de veces que tiene el costo. Y después uno se asusta porque ve la gente en Chuy que trae 12 potes de pasta de dientes. Sí, o cruzás a Buenos Aires y es naturalmente que la gente se asusta de la diferencia brutal que hay. Nosotros hemos hecho varias propuestas. Una te da vinculada a un acuerdo de más largo plazo sobre los precios fundamentales de la canasta, de los precios de la canasta básica familiar. Me refiero a alimentos, productos de limpieza, etc. ¿Por qué? Porque esos productos, en el 20% de los hogares más débiles, de menores ingresos económicos, representan el 33% de los ingresos. Y en el quintil de mayores ingresos representa el 6%. Con lo cual, nosotros, representantes de los sectores con menor poder adquisitivo, esta tiene que ser una preocupación 6 veces más importante que el sector más rico de la sociedad. Con lo cual, hemos planteado acuerdos de largo alcance, que haya efectivamente una verificación y sobre todo que se estudie cómo se construyen los precios, tanto de los alimentos como de los productos de limpieza, como también de los medicamentos, que ahora está justamente el tema colocado arriba de la mesa. Entonces, de repente, un medicamento que cuesta 23 pesos, uno lo termina pagando 200. ¿Tiene algún sentido que para curarte en salud se multiplique por 10 el valor? Hay que hablar con los trabajadores del medicamento para saber la ganancia elevada que se están, en algunos sectores, ¿no? Que se están cobrando. O inclusive esto que se está mencionando, que los blisters en las mutualistas vienen menores al tamaño que se requieren para un tratamiento crónico. Cuando se sabe que la gente tiene un tratamiento, claro, que es todo el mes y durante toda la vida. Entonces, nosotros no sé si podemos ganar esta batalla. Yo nunca puedo asegurar el triunfo de una batalla. Lo que puedo asegurar es que no la vamos a abandonar. En algún momento pensamos en que el Estado tendría que ser capaz de generar entes testigos, sobre todo para algunos precios de la canasta. En otros momentos pensamos en hacerlo nosotros mismos, después nos dimos cuenta que podía ser muy grande el problema y que bueno, nosotros tenemos que seguir siendo además dirigentes sindicales, pero lo que más estamos entusiasmados es en que se construya un diálogo que permita a empresarios, trabajadores y gobiernos encontrar mecanismos para el control del precio, no para obligar al control del precio, para ver cómo se construye el precio y sobre todo para hacer acuerdos de más largo plazo que permitan que efectivamente la gente no vea lo que le pasa ahora, que va un viernes y va el otro viernes y le subieron algunos productos y le bajaron otros y no sabe ni por qué. O que suba la carne e inmediatamente suba el pollo como si los dos se alimentaran del mismo producto, ¿no? Exactamente. Tenemos que ir cerrando, sí, Danilo. En 20 segundos decime qué opinan de Uber. ¿Qué opina el movimiento sindical de Uber? Bueno, que todos los desregulados es negativo. Y este claramente es un modelo desregulado. Los trabajadores del transporte se han expresado con claridad. Si hay una propuesta de regulación habrá que verla. Pero no se puede decir que cualquiera que tenga un auto, una libreta amateur, salga a conducir y gane un salario extra, porque eso fomenta un destrozo en el sector del transporte. Y ahí vamos a perder puestos de trabajo que hoy tienen determinadas regularidades, afiliación al BPS, un salario, un porcentaje acordado en el Ministerio de Trabajo. Esta es la posición original. ¿Van a hacer algo al respecto? Sí, hay una reunión con Daniel Martínez que va a tener la UNOT, creo yo que en el día de hoy, a los efectos de saber cuál es la propuesta concreta, pero en principio todo lo que hemos leído nos da resultados negativos. No obstante, insisto, es una posición simplemente primaria, ¿no? Claro. Bueno, nos quedan muchos temas, nos queda el tema de la otra central sindical que nos vaticinara. Otra central sindical acá no hay. ¿No hay? En Uruguay no hay. Yo leí mal. Usted leyó, pero leyó porque los medios de comunicación le dan un bluff bárbaro, pero si dicen que 11 grupos escindidos, más los jubilados, nos llegan a 1 millar. Y ayer llegaron a la sede de la central la afiliación de los sindicatos de las juntas departamentales y se afiliaron 3.500 trabajadores. ¿Podemos hablar de otra central o podemos hablar de un grupo que está intentando dividir? Pero no desde hoy. Lea la prensa, busquen el diario El País cuántas veces se ha anunciado la conformación de esta central. Con este nombre, con el nombre de ENTEG, con otros nombres. Y mire si no son las mismas personas. Ahora, el divisionista yo creo que comete un pecado original, que es intentar romper la mejor herramienta que tienen los trabajadores para transformar la sociedad. Y eso es una cosa que tienen que cargar en su conciencia. Yo no los voy a condenar, ni voy a usar epítetos, ni en el acto de hoy, ni mañana, ni pasado. Pero deberían repensar lo que están haciendo en la nación. Porque si algo importante tiene el Uruguay es tener una central sindical. Fernando, muchísimas gracias. Hoy lo hice enojar yo.
No, Sí. Me tocó a mí. ¿Vio? Me tocó a mí. Eso que no le pregunté por el partido. Gracias. Martínez me acusó a mí de hacer el botón. Gracias, ¿Provocaste a Fernando. Martínez vos? Vamos con el ¿Puede cierre vivir con ustedes vos? de este encuentro con el presidente del PIT-CNT, Fernando.